¿Cuál es el papel principal que tiene un director de analítica avanzada en una empresa como Mapfre? Hablamos con Diego Bodasagi, director de Advanced Analytics en Mapfre España. Ha trabajado en el Centro de Excelencia en Analítica Financiera de BBVA y colaborado en la creación del área de Data Science de la Liga de Fútbol Profesional. Ha participado en programas formativos para la difusión en la ciencia de datos e impartido docencia en varias universidades. Es doctor en Inteligencia Artificial y licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, además de doctor en Economía y MBA por la UNED. Bienvenido, Diego. Gracias por estar con nosotros en esta conversación. Es un placer que nos acompañes. Y bueno, ante esta primera gran pregunta, ¿qué nos puedes contestar? Pues yo creo que el día a día se sustenta en base a tres pilares fundamentales. En el primer lugar, el descubrimiento de casos de uso. No es trivial, ¿no? Hay mucho boom en torno a la inteligencia artificial, pero luego tienes que encontrar casos de uso que sean realmente factibles de activar y que proporcionen el beneficio que la empresa necesita, ¿no? En segundo lugar, todo lo que es el seguimiento y todo lo que es conseguir sacar adelante esos proyectos y que se conviertan en productos tangibles que nuestros clientes puedan interactuar con ellos. Esto también es un reto notable. Y por último, todo lo que es relativo a cultura del dato, transformación cultural, porque estamos viviendo un periodo de cambios constantes que afecta también a las empresas, afecta a la forma de trabajar, la forma de desarrollar los proyectos, y la inteligencia artificial es un impulsor más de esos cambios. La verdad es que estamos en una época en la que la inteligencia artificial, como bien has dicho, está en boca de todos, pero creo que en el mundo de las aseguradoras, en el mundo del seguro, una empresa como Mapfre, tan reconocida, con tanta historia, donde al final juega un papel clave en el ámbito financiero global, porque los seguros nos afectan a todos los ciudadanos, a las grandes empresas, y los necesitamos. Yo considero que la integración de la inteligencia artificial y del dato es crítica y fundamental para darnos seguridad a nosotros como ciudadanos, ¿no? Al final nosotros, de alguna manera, mitigamos nuestros miedos, nuestras incertidumbres en compañías como Mapfre. Esto en vuestra compañía, ¿cómo lo gestionáis, ¿no? La vinculación del ciudadano con su expectativa y cómo la inteligencia artificial o la informática, en este caso, nos puede ayudar a solventar nuestras inquietudes. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que una aseguradora evidentemente ha manejado datos desde siempre, ¿no? Y de hecho las aseguradoras cuentan con un perfil que no es científico de datos, pero es un perfil tremendamente valioso, con fácil adaptación a cierto tipo de datos, que son los actuarios, ¿no? Los actuarios tienen un potencial estadístico y ya han estado constantemente apoyando la actividad aseguradora. ¿Qué es lo que sucede? Pues que lógicamente ahora tenemos nuevas herramientas, sobre todo desde el ámbito tecnológico, y tenemos, digamos, una cierta democratización de los conocimientos algorítmicos asociados a la inteligencia artificial, al aprendizaje automático, como subcampo de la inteligencia artificial, que antes quizás estaban más en el ámbito universitario académico y ahora, por fortuna, se han desplazado, ¿no?, en masa a las empresas, ¿no? También hay que poner encima de la mesa que no se trata solo de obtener mejores beneficios, o no se trata de obtener más beneficios, que evidentemente es nuestra obligación con nuestros accionistas y también con el entorno socioeconómico, sino de poder hacer frente a nuevos retos con los que antes no contábamos. Es decir, esto es algo que muchas veces la clase política o los reguladores se olvidan. Es decir, hablamos de Filomena, hablamos de incendios, hablamos de ciberataques que ya se aseguran, hablamos de nuevos patrones de movilidad, hablamos de pandemias, y precisamente hemos vivido una época que es terrorífica, ¿no? Si utilizamos tablas estadísticas clásicas, pues nos podemos dar cuenta que a lo mejor en 5 años hemos vivido una sucesión de fenómenos que se debería haber dado teóricamente en 200 años, ¿no? Es algo increíble. Pero la realidad es esa, la realidad que hay encima de la mesa es que la incertidumbre es la única constante de nuestro día a día. Y la incertidumbre, como todo, se gestiona, se maneja, pero claro, contando con las herramientas y con los conocimientos adecuados. Y eso es lo que viene a proporcionar la inteligencia artificial y una nueva forma de trabajar con los datos. Es cumplir con la legislación, porque al fin y al cabo el sistema financiero y en particular el sistema asegurador es esencial en una economía desarrollada. Es decir, si no tenemos un sistema financiero y un seguro fuerte, la economía está coja, la economía no va seguro, no damos esa seguridad que necesitan nuestros empresarios para sacar adelante su día a día y sus negocios. Tenemos que ser capaces de proporcionar al mercado y a nuestros clientes las soluciones que necesitan. Y solo lo podemos hacer si hacemos uso de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, por supuesto. Ya que la verdad es que podríamos decir que estamos viviendo en un momento dulce porque tenemos mucha más información que hace una década o 2 décadas, porque ahora mismo todas las fuentes de información, o gran parte de las fuentes de información, están digitalizadas y por lo tanto su acceso a esa información es mucho más sencillo. Yo creo que esto
Mariam, que está estudiando un Executive en Innovación, o Joaquín, que está estudiando el Máster en Inteligencia Artificial, son conocedores de ello porque en el aula han vivido, ¿no?, qué es el manejo de los datos. Yo sé que ellos tienen inquietudes y además es una suerte poder contar contigo para resolver alguna de estas inquietudes. Y Joaquín, pues quería lanzarte una primera pregunta para que nos ayudes a resolverla. Sí, lo primero, muchas gracias, ¿no? Aunque creo que lo has contado un poco, pero dentro has hablado un poco de los datos. ¿Cuál crees que son las motivaciones o los desafíos que el sector de asegurador tiene ahora mismo para convertir una empresa como Mapfre, que es grande, en una empresa que es data-driven, ¿no? que se dirige por el dato, ¿no? Decíais antes que disponemos de muchos datos y antes de contestarte, que también va por ahí la respuesta, disponer de muchos datos no siempre es sinónimo de poder hacer de forma sencilla lo que quieres. No sé si yo creo que es más importante disponer de datos de calidad, aunque su volumen no sea infinito, a disponer de muchos datos que muchas veces te cuesta procesarlos. Y eso es un gran reto. Es un reto no resuelto. Ahora yo creo que muchas empresas están poniendo las bases para que el dato nuevo que entre con la máxima calidad, pero recopilar el dato histórico y convertirlo en un dato fácilmente procesable con las técnicas actuales no es nada trivial, ¿no? Entonces, eso es una nota respecto a lo que hablábamos, ¿no? Ojo con todo este también ecosistema Big Data que hay, que parece que lo va a resolver todo. Bueno, relativamente. En teoría, cuanta más información mejor, pero depende, porque si esa información es muy homogénea, pues no necesariamente te va a proporcionar más valor. Pero lo que es realmente importante y donde debemos poner foco es que sea información de calidad. ¿Y dónde está el reto de una gran compañía, como Mapfre o como cualquier otra en este sentido? Pues principalmente en conseguir ese dato de calidad, en conseguir que sea recurrente, las técnicas de calidad del dato, en conseguir activar los proyectos, es decir, si veis informes de grandes consultoras, pues se verá que muchos de los proyectos de inteligencia artificial fracasan porque no hemos sabido, y me incluyo también, como gente que tiene que estar constantemente aprendiendo, ¿no? No hemos sabido detectar las necesidades reales de los usuarios a los que va destinado ese modelo, no hemos sabido monitorizarlo correctamente, o no hemos sabido convencer a quien deberíamos convencer de su uso, ¿no? Un modelo de inteligencia artificial por sí solo no hace nada, es decir, empieza a obtener rendimiento cuando alguien lo usa y además cuando alguien lo usa bien, que es otra parte de la película. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tiene una gran compañía. Es un cambio brutal a todos los niveles, a nivel de cultura, a nivel de forma de trabajo, a nivel de levantar necesidades, a nivel de atreverse a hacer cosas distintas, asumiendo ciertos riesgos. Y muchas veces ahí es otro donde tenemos otro de los grandes retos, ¿no? Hay una gran idea encima de la mesa y hay que probarla. ¿Cómo podemos probar esta idea que tiene mucho que ver con innovación, ¿no? En innovación muchas veces se levantan cosas pues, tremendamente útiles, interesantes, pero ¿cómo lo pruebas, no? ¿Cómo lo pruebas en un entorno regulado, en un entorno muy controlado, en un entorno pues, muy acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera y ahora le planteas algo radicalmente difícil? No es nada trivial, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde están los retos, con generosidad, intentando transmitir los conocimientos que tienes y al mismo tiempo empapándote de los conocimientos que tiene la gente que lleva ahí años peleándose con la realidad, pues buscar esa mezcla de levantar casos de uso adecuados y que se puedan activar en el mínimo tiempo posible, proporcionando el impacto que busca la compañía. Has dicho por 2 veces ya, concretamente, cambio cultural, ¿no? Las empresas jóvenes, las spin-off, las que arrancan, las startups, o sea, todo el mundo de este tipo de compañías tienen un cambio sencillo porque arrancan cambiadas, es decir, ahí ya no hay que hacer una transformación de la cultura porque su cultura es distinta. Mapfre es una empresa muy grande que no solamente se gestiona a nivel nacional, sino que su radio de acción es internacional, con regulaciones diferentes en cada país, con gobiernos que tienen sus características también en cada país, con ciudadanos con diferentes estratos sociales, características y culturas. Entonces, ¿cómo hacéis esto? Porque realmente me parece uno de los grandes retos, conseguir que una gran organización se transforme culturalmente para que entienda que un dato de calidad muy bien matizado es el que me puede ayudar a acertar más en mis decisiones. ¿Esto cómo se consigue? Pues realmente complicado. Yo creo que la clave es comunicar, comunicar, comunicar y seleccionar. Es decir, muchas veces tenemos la tendencia de intentar arreglar el mundo con un plan estratégico de 5 años, cuando hoy en día hacer planes a 5 años, pues yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y lo estamos viviendo.
Yo creo que la clave, y eso en el caso de Mapfre España se ha hecho muy bien, los responsables en su momento, tanto José Manuel Inchausti como Javier del Río, supieron seleccionar los casos de uso adecuados, es ir seleccionando casos de uso abordables, muy relevantes para la compañía, conseguir ponerlos en producción, conseguir concienciar a todos los empleados, a todos los compañeros del valor que tiene eso, y en base a esas semillas, en base a esos pequeños virus positivos que se va dejando por la compañía, ir consiguiendo que te vayan llegando más peticiones de otras áreas dispuestas a jugar contigo, dispuestas a arriesgar, dispuestas a acompañarte en el camino. Durante muchos años hubo un modelo de centro de excelencia donde las ideas salían por una serie de gurús dentro de las empresas que bajaban, en cierto modo, a imponerlas, ¿no? a los departamentos. Y yo creo que en general ese esquema no funciona, porque al final no eres excelente por saber más matemáticas o más informática o saber más de innovación o de metodologías ágiles. Probablemente quien mayor excelencia tenga es la gente que lleva 40 años a pie de calle conociendo la realidad del negocio. Yo creo que lo que tienes que conseguir es hacer que te entiendan y que te hagan peticiones y que descubran el tipo de cosas, los usuarios finales, los compañeros que están vendiendo, los compañeros que están gestionando procesos complicados, descubran lo que puedes hacer tú por ellos, o por lo menos lo que puedes intentar, y hagan esas propuestas, sepan hacerte estas propuestas, que no es nada fácil. Ahí la gente de innovación tiene una gran labor de cómo ayudamos a que esas propuestas se levanten y las entienda todo el mundo, y luego pues, que nos acompañen para activarlas, ¿no? Es un reto brutal, pero yo creo que en resumen a tu pregunta yo iría de abajo arriba, ¿no? Localizando una serie de casos de uso con mucho impacto, quizás llamativo, porque al principio es necesario impactar también desde el punto de vista del asombro, ¿no? Para conseguir que poco a poco la gente se vaya dando cuenta de que hay ciertas cosas que te pueden hacer muy interesantes, ¿no? Y empezar a generar esa cadena de valor hacia arriba, hacia los casos ya más complicados, más difíciles, que necesitan equipos mayores y colaboración de muchos más departamentos, ¿no? Muy interesante. Me parece de las cosas más complejas, ¿no? Cambiar una cultura de organización es difícil, ¿no? Comentabas antes también al principio que si analizábamos estadísticamente los sucesos que nos han acontecido en esta última época, que, en fin, no es que hayan sido sucesos para alegrarnos, no habríamos acertado con la estadística, ¿no? Porque la estadística te proyecta otra información, te devuelve otro resultado. Bueno, no hubiésemos acertado, que a lo mejor, ten en cuenta una probabilidad, tienes una probabilidad, lo que hablábamos muchas veces, ¿no? en clase de matemáticas, ¿no? Tienes una probabilidad de un 1% de que suceda un cierto fenómeno. Mucha gente asume eso a que no va a pasar nada. Claro, pero pasa. Oye, pero es un 1%, ¿no? Claro. No es una probabilidad nula, ¿no? Entonces, bueno, que al final cuando analizas fenómenos desde el punto de vista puramente estadístico, pues estás obligado a poner un umbral y decir, bueno, pues considero que el riesgo es mínimo y hago como si no fuese a suceder. Pero la realidad no es esa. La realidad es que hoy en día, pues pasan al final cosas. Es muy complicado. Pasan cosas, efectivamente, y hay cisnes negros. La estadística es la herramienta esencial de la inteligencia artificial. Estamos de acuerdo. Se debe complementar. Ahí iba mi pregunta, ¿no? Al final dices, oye, la estadística me devuelve una información, pero yo puedo complementar esa información estadística con otras cosas, ¿no? Entonces, en ese ámbito de otras cosas, ¿quién gobierna esas cosas? ¿Quién gobierna ese dato? ¿Quién edulcora todo lo que el dato tiene para conseguir una mejor aproximación a un suceso que la estadística te dice que va a ocurrir en ese 1%? Pues ha centrado en un ámbito muy relevante hoy en día con todo lo que se está viendo a nivel europeo, incluso dentro de España, de lo que es la regulación de la inteligencia artificial, ¿no? En el que nosotros tenemos la fortuna de estar a primer nivel discutiendo o proponiendo ideas de cómo se puede hacer con el Banco de España, con el Instituto Nacional de Estadística, con otras entidades financieras. Y es realmente complejo. Ahora se está hablando también mucho de los temas de interpretabilidad y todas estas cuestiones que afectan. Y al final yo creo que ese gobierno en las grandes empresas sí que debe estar centralizado, porque cuando llega una institución a hacerte una pregunta sobre qué tipo de modelos tenéis aquí, qué variables estáis usando, bueno, pues tienes que tener una respuesta clara, tienes que tener un catálogo de modelos, tienes que tener una documentación sobre cada uno de los modelos puestos en producción, qué variables usan, cuánto pesa cada variable en la decisión final del modelo. Es decir, el tema del gobierno es muy complejo. Yo creo que el camino aquí a realizar, a ejecutar, es que cada empresa debe tener como una especie de herramientas que pueden ser desde guías metodológicas
por ejemplo, en Mapfre contamos con ello, pues hasta plantillas de código, de tal forma que proporciona a todo el mundo que se dedica a la analítica avanzada pues una serie de herramientas básicas y unas directrices básicas de cómo debe trabajar en líneas generales en la mayoría de los proyectos. Luego, por supuesto, habrá proyectos especiales que se salen de lo normal y habrá que innovar y habrá que improvisar. Y precisamente esos conocimientos nuevos que se generan son los que se añaden luego a la base de conocimiento común. Complicado. En resumen, yo te diría, las empresas se tienen que preocupar por gestionar adecuadamente el conocimiento que poseen, y eso implica algo que no nos gusta hacer a ninguno, porque es muy ingrato, lleva mucho tiempo y da la sensación de que tiene poco reconocimiento, que es documentar el conocimiento existente. Eso implica ser generoso, porque hay que compartir y no guardarte para ti lo que tienes. Y de alguna forma sí que desde el punto de vista regulatorio hay que intentar centralizar todo lo que es el gobierno de modelos y de iniciativas para tener un punto de contacto único con los distintos reguladores que puedan preguntar. Qué difícil es documentar, ¿eh? Los que llevamos años en el mundo del ámbito informático donde hay que documentarlo todo, a veces cómo cuesta hacer que el conocimiento tácito sea explícito para que otro lo pueda leer. Te ha echado la mano unas cuantas veces, Marian, por el papel que puede tener una futura empleada del ámbito de la innovación y el impacto que puede tener para encontrar soluciones que sean distintas a las habituales, ¿no? Yo creo que hay un gran futuro para vosotros dos como egresados de la universidad, futuros egresados de la universidad, y yo creo que tú también querías comentarle y preguntarle alguna cuestión, ¿no, Marian? Sí, me gustaría preguntarle sobre si nos podría hablar de algunos ejemplos de aplicaciones de la inteligencia artificial y Big Data en Mapfre. Pues yo creo que ahora mismo una de las cosas de las que más orgullosos estamos y todavía tiene recorrido son los temas de verificación digital, ¿no? La propia ley exige que tú certifiques el riesgo que estás asumiendo a la hora de otorgar un seguro, ¿no? El ejemplo típico es, bueno, pues me compro un coche de segunda mano, pero que es relativamente nuevo, está en buenas condiciones, le quiero asegurar a todo riesgo. Pues, en condiciones normales tiene que ir un perito a verlo para verificar que no tiene daños preexistentes antes de conceder este seguro a todo riesgo. Pero de verdad, hoy con las tecnologías móviles tenemos que esperar a quedar con una persona que es un perito que me vea el coche. No le puedo hacer yo 4 fotos al coche, enviárselas a un lado, detectar automáticamente si tiene daños, no tiene daños y actuar en consecuencia. Yo creo que esa es una de las cosas en las que más estamos incidiendo. Y es realmente complejo, porque aquí donde se ve que los proyectos de inteligencia artificial muchas veces no son solo proyectos de inteligencia artificial, es que además realmente los tienes que abarcar no como un proyecto de un modelo, sino como un proyecto de principio a fin, es decir, no es solo el modelo, es lo que decíamos antes, es cómo se usa, ¿no? ¿Cómo hago las fotos? Es decir, ¿le rechazo si hace una foto a la pantalla de un ordenador? No se la rechazo. ¿Cómo monitorizo el proceso? Hay muchísimas cosas, quizás tan importantes como el propio modelo que detecta daño, porque luego detectar los daños pues, es complicado, ¿no? Es un caso de uso además muy bonito, ¿no? Porque el coche está sucio, los daños en la luna, los reflejos del sol, es tremendamente complicado, pero al mismo tiempo tremendamente bonito y es un gran reto que nos encanta trabajar. O la verificación digital en bares y restauración, ¿no? Es algo que es uno de los productos que va a sacar Mapfre en el corto plazo. Yo creo que vamos a ser pioneros, me atrevería a decir casi a nivel mundial. Oye, cuando quiero dar un seguro a un local, ¿por qué tengo que esperar que vaya una persona, ¿no? O si yo soy capaz de hacer una serie de fotos a mi local y con eso asegurar, bueno, que recibo una prima adecuada, pues, oye, adelante. Además tiene otros añadidos, ¿no? Como por ejemplo evitar el infraseguro. Muchas veces el infraseguro que yo bueno, pues, declaro unas condiciones para el riesgo que no son reales, están por debajo, la prima es menor, pero claro, luego si hay algún problema, pues entramos en una situación en la que no se siente cómodo ni confortable ni el cliente ni la aseguradora, realmente, lo puedo decir así. Entonces, oye, lo suyo es tener una foto real del riesgo y asegurar en consecuencia, ¿no? Y todo esto además tiene un añadido porque facilita la automatización de procesos, facilita el recopilar un dato de calidad y al final tenemos que tener muy claro una cosa, ¿no? Que es lo que nosotros decimos siempre en todos los foros. Toda aquella actividad humana que sea susceptible de ser automatizada, será automatizada. Es decir, yo me iría a un colegio, ¿no? Y preguntaría a los niños si quieren pasarse 40 años, 50 años de su vida profesional ejecutando día tras día exactamente la misma secuencia de tareas. Yo creo que muchos se tirarían por un barranco ya mismo, ¿no? Entonces, no estamos aquí para estar repitiendo los mismos pasos todos y cada una de nuestras vidas. Tenemos potencial para hacer muchas cosas. Entonces, los empleados de cualquier empresa se deben centrar en desarrollar su creatividad
y no en ejecutar tareas monolíticas una tras otra, ¿no? Eso es un calvario para cualquiera, ¿no? Y ahí es donde estamos, ¿no? Ahí estamos. Temas de verificación digital, temas de suscripción inteligente, porque bueno, los temas que sabéis de comercial, profesional, la compra, fuga, pues eso lo tienen todo, pero yo creo que estos temas son los que de forma más particular Mapfre está incidiendo. Me encantan tus respuestas porque me generan un montón de inquietudes y preguntas. Decirte que desde UNIR somos grandes fans de la formación STEAM en los colegios porque creemos que realmente la creatividad es fundamental para conseguir resolver problemas complejos. Que además es que, como ahora los tiempos se van acortando, yo como creo que la computación cuántica llegará, antes o después llegará, entonces ya entraremos en otro tipo de resolución de problemas y veremos qué nos depara este futuro que está en muchos aspectos por dibujar. Pero decías ahora mismo otra cosa que, claro, yo pensaba, las generaciones que viven en nuestro país, pues las hay jóvenes de edad media, pero también las hay de gente mayor que desconfía un poco de todo lo que es la tecnología, ¿no? O sea, sigue apreciando al ser humano cercano. Y antes también comentabas que trabajáis fuertemente en todo el tema de la regulación de la inteligencia artificial, en el Ley for Good, o sea, todo lo que es aquello que puede decirle a un ciudadano que es ajeno a la tecnología o que tiene cierta detracción, no te preocupes, que esto está controlado, que esto está regulado y, por lo tanto, si yo te pido que me envíes una fotografía para ratificar que el coche está en buena condición, estate tranquilo que va a ir todo bien, ¿no? Vosotros, como Mapfre, que al final os debéis en gran parte al ciudadano normal, ¿no? Que es quien te contrata un seguro de coche, de hogar, o de salud, de lo que fuere, ¿cómo afrontáis esta regulación para trasladársela después al ciudadano y que le dote de esta tranquilidad que le permita moverse con la inteligencia artificial por detrás y de forma inocua de una manera tranquila? Pues muy buena pregunta. Yo creo que es uno de los puntos, y lo reconozco claramente, que tenemos que mejorar. No el cómo lo hacemos, que ahora te explico, sino el cómo comunicamos. Porque yo creo que gran parte de los temores se deben a que no transmitimos cómo realmente trabajamos. En cualquier proyecto de inteligencia artificial, de los muchísimos que en estos 4 años que llevo más dirigido, yo creo que en todo el mayor coste se lo ha llevado siempre los apartados de seguridad, con diferencia. No es hacer el modelo, quizás también la puesta en producción, lógicamente, pero una de las mayores partidas en el presupuesto se va a cumplir a rajatabla las condiciones de seguridad. Eso evidencia lo estricto de las normativas de seguridad en una multinacional europea. La regulación europea es tremendamente dura y exigente, y no lo digo como algo negativo, al revés, lo digo como algo positivo, porque a mí como profesional me permite dormir muy tranquilo, no tranquilo, muy tranquilo, todas las noches cuando me voy a la cama, porque tengo una referencia de que cumplir, ¿no? ¿Qué sucede? Vemos cosas raras, ¿no? Como extrapolar pues, conductas que se dan en otros continentes, no digo ya países, digo continentes, y pensar que en España es igual. No, señor. O sea, en España y en Europa todos podemos tener fallos, sí, pero la regulación ya de por sí, la actual, es tremendamente rigurosa, de verdad. Otra cosa es que sepamos transmitir de forma simple, que es un gran reto, de forma simple a nuestros clientes todo eso, es algo en lo que debemos incidir. Pero al mismo tiempo, por otro lado, hacemos uso de Instagram, de WhatsApp, de las redes sociales, constantemente subimos fotos, ahora me voy a la playa, ahora me voy de fin de semana, ahora me voy a trabajar, ahora subo fotos de mi hijo en la bañera. Hay una contradicción muy profunda en la sociedad respecto a toda esta temática, ¿no? Es decir, las empresas, insisto, cumplimos a rajatabla. O sea, cumplimos a rajatabla porque sabemos lo que nos jugamos y porque sabemos que es importante, porque las empresas también están formadas por profesionales que quieren hacer las cosas bien, ¿no? Y cuidado con no volvernos locos, ¿no? Porque al final lo que tienen que buscar las empresas y lo que insisto, tenemos que saber comunicar mejor es los beneficios que otorgamos a nuestros clientes, ¿no? por ese tipo de servicios. Es decir, lo que hablábamos antes de verificación digital, ¿qué beneficios te está proporcionando a ti que Mapfre sea capaz de desarrollar modelos? Pues minimizar traslados, evitar que si no quieres tengas que ir a la oficina. Algo muy importante y muy difícil, la diversidad de canales. Ahora mismo en una compañía como Mapfre puedes ir a oficinas, puedes utilizar la aplicación del móvil, puedes jugar por internet, puedes llamar por teléfono y por lo menos nuestra pretensión es que reciba la misma respuesta independientemente del canal que emplee. Eso no es algo fácil, por asegurar. Es muy complicado. Entonces hay que balancear correctamente los beneficios y los prejuicios. Más que miedo, yo diría prejuicios, ¿no?
Respecto a cómo activarlo, yo creo que todo el mundo debe tener claro una cosa, es decir, los riesgos van asociados al caso de uso. Es decir, a día de hoy no tiene ningún sentido que una persona participe en un proceso en el que se juzgue si es correcto o no, si procede o no en cierta página web, en cierto proceso de navegación, mostrar un anuncio u otro. No tiene ningún sentido. Ahora, otra cosa es si yo, por ejemplo, quiero apoyarme en un proceso de inteligencia artificial para ayudar, insisto, ayudar, la palabra es muy importante, no tomar una decisión automática, ayudar a un médico a tomar una decisión sobre un determinado diagnóstico. La relevancia o la importancia de seleccionar adecuadamente el grado de automatización del caso de uso es crítica. Es decir, hay casos de uso donde la inteligencia artificial debe ser autónoma y hay casos de uso donde la inteligencia artificial debe ser un pilar más que aporta información para que un humano experto capaz de manejar el contexto de forma global sea el que emita la decisión final, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que debemos incidir, comunicar adecuadamente, insistir en que cada caso de uso es un mundo y cada caso de uso implica una forma de actuar. Tranquilizar a la gente, el Reglamento General de Protección de Datos es muy riguroso, tremendamente riguroso, ¿vale? Aparte de eso, en el sector asegurador estamos regulados, al igual que el sector financiero, por la Dirección General de Seguros. Es decir, además de todo lo que implica tener que cumplir con los reglamentos de protección de datos, tienes que cumplir con una regulación propia y muy estricta de la propia Dirección General de Seguros, donde se revisan las tarifas que se aplican, se revisan los procesos que siguen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, debemos estar tranquilos, ¿no? Y yo, de hecho, lo que veo aquí en este mundo, y creo que luego lo íbamos a hablar, ¿no? Es un poco pues una cierta dificultad, sobre todo teniendo en cuenta que competimos, y resalto la palabra competir, en un mundo global, con China, con Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo balanceamos innovación con todo esto, ¿no? Con el cumplimiento a rajatabla de todas las normas? Y en este sentido, pues dentro se ha generado una iniciativa política, habréis oído hablar de ella, de los famosos sandbox, ¿no? Que yo creo que son muy útiles, es una buena iniciativa, donde son entornos cerrados, aislados, donde el impacto queda reducido, donde se permite jugar con más libertad, con el conocimiento de todo, para evaluar ciertas ideas, ciertos casos de uso, y luego, si solo sale bien, pues se analiza conjuntamente con todos los equipos judiciales, de seguridad, técnicos, científicos, pues cómo se puede implementar eso en la sociedad. Este tipo de iniciativas es lo que nos hace falta, iniciativas que nos den seguridad para innovar y para poder competir. Estaba justo pensando, digo, oye, además de todo esto de cumplir, es que además hay que hacer el trabajo, que es la de innovación y aportar una solución, que no es fácil. Yo sé que el proyecto, o sea, toda la iniciativa de Sandbox realmente es una solución que nos puede ayudar a extralimitarnos en aquello que no podríamos hacer con una regulación en cualquier país donde esa regulación aplique, ¿no? Estaba pensando en ti, Joaquín, ahora, ¿no? Joaquín es un suscriptor de UNIR, ¿no? Que ya ha cursado con nosotros más de un estudio y además que tiene en mente seguir con la línea doctoral también en el ámbito de inteligencia artificial, donde se mezcla pues, la innovación y el salir un poco del ámbito controlado. Él está a punto ya de terminar el máster en inteligencia artificial, está a punto de depositar el trabajo de fin de máster y creo que él tiene toda una historia y todo un recorrido con lo que ha aprendido en este estudio. Y claro, yo estaba escuchando ahora a Diego y pensaba, digo, hombre, pues esto que cuenta él es muy interesante, sobre todo si tú te quieres plantear después, por ejemplo, trabajar en una empresa como Mapfre, ¿no? Y entonces, en ese escenario, ¿tú cómo te planteas, ¿no? Este posible reto de vincularte? ¿Qué incertidumbres te genera, ¿no? ¿Qué te puede ayudar, Diego? Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Quiero decir que se me ocurrirían millones de preguntas, ¿no? Pero hay una que creo que la han pasado así puntualmente, ¿no? Que es claro, con el tema de la inteligencia artificial, cuando la incorporamos en los procesos, pues eso hace que al final, éticamente, ¿no? ¿Cómo medimos que lo que hace una inteligencia artificial es correcto, ¿no? Entonces, dentro de la experiencia en Mapfre, ¿tenéis algún caso de uso o aplicación en el que hayáis incorporado la ética de la inteligencia artificial o Big Data? Nosotros colaboramos con varias instituciones intentando ahora generar un framework de cumplimiento ético de los modelos de inteligencia artificial en el ámbito financiero y en el ámbito asegurador y particular. Todos los modelos, antes de su puesta en producción, se revisan con diversos frameworks de interpretabilidad, con lo cual eso ya es una forma de entrar en el aspecto ético de la aplicación del modelo. Realmente toda la parte ética viene antes, viene cuando
relacionado con el Reglamento General de Protección de Datos, es decir, con respecto a los datos que empleas, cómo los recopilas y con qué periodicidad los recopilas, ¿no? O sea, ya desde ahí se contempla, es decir, el dato, digamos, la calidad del dato y que el dato sea correcto y adecuado en el uso, es lo primero que evalúa nuestro servicio, nuestra DPO, nuestra Rotraslago, la responsable de protección de datos. Antes de iniciar cualquier proyecto, se comparte con ella, se comparte con los equipos de seguridad. Oye, queremos iniciar este proyecto con este propósito, con estos datos. Ellos analizan todas las implicaciones, se generan los modelos, se analiza toda la interpretabilidad, el peso de cada una de las posibles variables, tanto a nivel global como a nivel local. Y luego yo creo que la clave es la monitorización. Es decir, ahora estamos haciendo unos esfuerzos que de verdad son brutales en monitorizar de forma en tiempo real, con la máxima periodicidad posible todos y cada uno de los modelos, porque al final, como los contextos cambian tan rápidamente, el monitorizar adecuadamente el modelo no solo es una cuestión técnica de detectar si en un momento dado el modelo está dejando de proporcionar el valor que esperamos porque han cambiado las condiciones, sino también bueno, pues se trata de monitorizar si está funcionando correctamente y está haciendo lo que debiera, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? Y el intentar documentar eso, ¿vale? Que como todo es una cosa que tenemos que mejorar, pues estamos en ello y mejoraremos, ¿vale? Documentar el máximo grado de detalle, pues es nuestro empeño desde ya, ¿no? Es algo en lo que estamos. Al final, yo creo que es ética, ¿no? Entonces, ética va más allá de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Ética es decidir, por ejemplo, qué procesos quieres automatizar y qué procesos no quieres automatizar, ¿no? Entonces, probablemente por la denegación de una póliza no la quieras automatizar, sea una recomendación para que un suscriptor pues, lo revise, o sea un dato más a tener en cuenta por un suscriptor, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que nosotros consideramos pues, éticas o introducir la ética dentro de la aplicación de la inteligencia artificial en la empresa. Diego, yo sé que eres un gran profesional y que además tienes mucha historia profesional. Sé que además también eres un buen profesor. Y además, yo sé que en esta trayectoria profesional has hecho distintas cosas, ¿no? Entonces, de cara a los que nos escuchan, de cara a ellos dos, claro, hay una pregunta que no puedo no hacerte, que sería, ¿qué has hecho tú en tu historia para llegar a ser el que eres hoy, ¿no? El responsable de analítica avanzada de datos de Mapfre? O sea, si una persona se plantea ese reto profesional, ¿qué tendría que hacer? Pues sinceramente yo nunca me he planteado ser director o responsable de nada. Lo que sí que es verdad que siempre ha sido una constante, que no es fácil de conseguir, siempre he buscado un entorno laboral donde pudiese disfrutar y aprender, independientemente de la edad, independientemente de los doctorados que tengas o de las carreras o de los másteres que tengas. Yo creo que hoy en día una constante debe ser el aprendizaje continuo, es decir, continuamente leyendo libros. Tengo ahí preparado ya 2 o 3 volúmenes, desde nuevos esquemas de paralelización hasta 1000 cosas. No sé si me dará tiempo a leerlos, pero ahí están, ¿no? Yo creo que esa es la gran importancia. Por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, con mis alumnos he visto a veces, pocas, pero a veces, pues me voy a meter aquí porque ahora está de moda, se gana mucho dinero, etcétera, etcétera. Me parece un error garrafal. Yo creo que tenemos que meternos en ámbitos de trabajo donde disfrutemos, que nos llamen la atención, pero no con el ámbito de llegar a ser nada, sino con el ámbito con la intención de aprender todos los días, ¿no? Y otra de las cosas que yo recomendaría, pues a la hora de iniciar una carrera profesional en este sentido, es buscar compañías que te apoyen en ese proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Mapfre, el programa de apoyo al empleado, pues tienes todos los años una cantidad determinada pues, para libros, para cosas de formación, independientemente de la formación que te da la empresa. No tienes por qué hacer tampoco una formación estrictamente ligada a tu puesto de trabajo. Yo quiero aprender japonés, ¿no? ¿Qué aporta el japonés en mi día a día? ¿Vas a tener clientes japoneses? Algo aporta, seguro, algo aporta, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave, ¿no? El tener una curiosidad siempre insatisfecha, al final también puede ser un poco frustrante, ¿no? Porque siempre es insatisfecha, pero el no parar nunca de aprender. Ya sea, pues, no siempre con formación reglada, que es un extraordinario camino para llegar a tener los conocimientos que quieres, pero también ser proactivo, pues, si quiero aprender esto, pues me cojo un libro, me hago un curso en internet o lo que sea, ¿no? Para mí es lo más importante. Yo soy un gran defensor de la curiosidad y del aburrimiento, porque la curiosidad te genera enfrentarte a nuevos retos y el aburrimiento te genera creatividad, porque claro, si quieres dejarte de aburrir, algo tienes que hacer, ¿no? Entonces, creo que estamos en una sociedad muy acelerada, pero hay que dar paso a
a plantearnos cómo queremos renovarnos, ¿no? Estamos ya, el lifelong learning es real, ¿no? Está aquí, ¿no? Y vemos cada vez más que la edad media de estudiantes pues oscila al alza, ¿no? Por esta necesidad constante de aprendizaje. Entonces, como eres profesor y has trabajado con alumnos y además conoces el sistema educativo español y fuera del español, ¿qué retos tenemos a nivel educativo y de competitividad relacionados con la inteligencia artificial? Pues yo creo que tenemos varios y además complicados y urgentes de afrontar, ¿no? El primero de ellos, probablemente, en mi opinión, tiene que ver un poco con la formación docente, con la formación de los profesores de raíz, desde el propio acceso al grado, la nota de acceso al grado, la formación que se da en el grado, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier empresa, todos los empleados, en nuestro departamento de Data Analytics, por ejemplo, pues todos los años hacen bastante, no uno ni dos, sino bastantes cursos de formación sobre nuevas tecnologías, nuevos procesos, metodologías ágiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos continuamente evolucionando. Es lo que requiere, ¿no? el momento en el que vivimos. Y en el ámbito docente, no sé si los temarios se renuevan con la suficiente agilidad y necesidad, ¿no? para lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Muchas veces hay un gran libro que lo recomiendo, se llama Conversaciones con mi maestra, ¿no? No sé si lo conocéis, es un libro espectacular que habla de la pseudociencia en la educación, ¿no? Porque muchas veces oímos algo, pensamos que es un método científico completamente validado y lo aplicamos en el aula, en el día a día, y probablemente no estemos haciendo ningún bien. Eso es uno de los indicadores que evidencia pues, que hace falta dar una pensada a la formación de nuestros docentes, que por supuesto que son grandes profesionales, pero como cualquier profesional, como yo mismo, necesita estar constantemente formándose y renovando. En segundo lugar, pues a mí me preocupa mucho un poco la formación matemática como matemático, ¿no? Me parece algo increíble que hoy en día pues, no haya matemáticas, una estadística básica en primero, segundo, tercero y cuarto de derecho. Es decir, en un mundo donde tenemos ciberdelincuencia, donde tenemos bullying por redes sociales, donde tenemos temas de que me han denegado una hipoteca, o podemos tener, pero fuera de España la ha habido, me han denegado una hipoteca por un modelo de inteligencia artificial. ¿Cómo un abogado va a participar en ese tipo de juicio con propiedad y no conoce una serie de conceptos básicos sobre estadística o sobre algoritmos? Es imposible, ¿no? Entonces, muchas veces vemos con nuestros hijos de que se me da mal el inglés, no te pago una academia de inglés. Se me da mal las matemáticas, bueno, no te preocupes que el año que viene ya vas a bachiller y no te cojas matemáticas. No, señor. O sea, en el mundo en el que tenemos actualmente, las matemáticas es un pilar fundamental para entender pues, todo el mundo, todas las medidas socioeconómicas o económicas que se están ahora aplicando. Inflación, voy a comprender bien los efectos de la inflación sin tener unos mínimos conocimientos de matemáticas. Voy a comprender bien lo que es un PIB sin tener unos conocimientos mínimos de matemáticas. ¿Por qué un organismo me da unos resultados de unas encuestas y otro algoritmo me dice otro? ¿Qué posibilidades hay de presentar el PIB? ¿Qué posibilidades hay de presentar el paro? ¿Qué peso tiene en las cifras del paro en contabilizar una determinada tipología de población o no? Es esencial para poder tomar decisiones en nuestro día a día y realmente nos vamos a meter en un futuro profesional o una vida como adulto sin tener esa base, me parece algo escandalosamente prohibitivo, o sea, no debería ser así, ¿no? Y luego pues, me preocupa también pues, es el aspecto de trabajo, ¿no? Porque al final todo lo que tiene que ver con lo que nos toca enfrentar implica capacidad de concentración, capacidad de innovar, capacidad de generar nuevas propuestas, ¿no? Yo noto pues, en mis alumnos, los más jovencitos sobre todo, pues muchos, cuando les pones enfrente de una hoja en blanco donde el problema son 2 líneas, se quedan bloqueados, ¿no? Dicen, esto no puede ser así. No, a mí dime qué tengo que hacer, yo lo hago. No. Es que lo que te estoy pidiendo es que tú investigues sobre qué tienes que hacer, ¿no? Que eso es lo que vivimos en el mundo real, nos encontramos a problemas pues que no nos esperábamos y no hay un guión escrito. Pero tu trabajo es generar ese guión, aunque evidentemente no va a ser perfecto y menos en la primera aproximación, pero una respuesta tendrás que dar, ¿no? Eres tú el que tienes que poner cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3 e ir iterando y acabar encontrando la solución que mejor responda a las necesidades, ¿no? Y ese ámbito de creatividad en un mundo dominado por redes sociales, por TikTok, por Instagram, etcétera, etcétera, acostumbrados a ver vídeos tremendamente cortos, estar hora y media, 2 horas, incluso más, como mucho una carcajada, una risa y ya, ¿no? Pues no es lo que más incentiva la creatividad, ¿no? Ni lo que más incentiva pues, ser capaz de enfrentarse a problemas. Entonces,
Yo creo que eso no se puede poner puertas al campo, yo creo que es algo que no se puede evidentemente tapar, pero que hay que saber gestionar, ¿no? Y la escritura es importante, soy un apasionado de la tecnología, pero a mis alumnos siempre le pido con cuaderno y boli. Me acuerdo una anécdota, ¿no? Muchas veces cuando entro en clase, lo primero que hago es esperar, sin decir ni pío, nada, hasta que todo el mundo ha sacado el cuaderno del bolígrafo, hasta que uno se da cuenta, a ver si va a ser eso, saca un folio, luego otro lo vea, lo voy a sacar yo también por si acaso, entonces ya cuando todos tienen folio es cuando empiezo a explicar. Las transparencias son geniales, el ordenador es genial, pero en ciertos momentos pues la agilidad que tiene y la importancia del trazo, pues a la hora de dibujar una gráfica a mano, pues no la vas a dibujar igual con el ordenador, por muy bien que esté el ordenador. Otra cosa es que luego lo pases a limpio, generes unos apuntes maravillosos. Pero yo creo que estamos perdiendo cosas que son importantes no perder. Como matemático, por ejemplo, al igual que decía antes, que en las carreras de Derecho veo muy importante la de estadística, oye, ¿por qué no en una ingeniería dar economía, dar sociología? Es importante, claro que es importante. O sea, es que al final, en la gran mayoría de los trabajos es muy importante tener una formación genérica y transversal, porque es importante conocer el contexto donde te mueves, ¿no? Entonces, tú te tienes que especializar en un ámbito, ¿no? Pero tienes que tener un conocimiento de todo, ¿no? Yo decía que normalmente, para mí o mi opinión, y esto es algo que podemos discutir, que tú tienes más experiencia que yo en esto, ¿no? Para mí lo que es un grado universitario de una carrera no es prepararte para un trabajo, es prepararte para la vida y para el cambio constante, que es algo radicalmente distinto. Otra cosa es un máster, ¿no? Hacemos un máster en inteligencia artificial en innovación y así que me quiero especializar en un ámbito concreto. Pero si es que yo salgo de la carrera y todavía tengo que seguir haciendo cosas, claro que sí, porque la carrera lo que debe hacer es ponerte las bases para que tú estés preparado para a partir de aquí ser autónomo en tu aprendizaje y ser independiente. Pero no necesariamente prepararte para un trabajo específico. ¿Qué pasa? Si desaparece ese trabajo ya no te sirve para nada, lo he aprendido durante 4 años, no se trata de eso, ¿no? Entonces, bueno, sí, me han encantado tus respuestas, ¿no? Porque con mayor grado o menor grado, pero estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Fíjate, yo hay una cosa que detectamos mucho en el aula, nuestra aula es de edad más adulta, a veces es la necesidad de que el pensamiento crítico ante cualquier reto exista, ¿no? Entonces, cultivar el pensamiento crítico tampoco es sencillo. Vivimos en una inmediatez constante, la sociedad es inmediata y hay cosas que necesitan ser reposadas, pensadas y maduradas para poder ser ejecutadas. Y eso lo tenemos que cultivar, ¿no? Yo me quedo con 2 cosas que has dicho como retos. Hay un reto que siempre está presente, que es la necesidad de acercar la universidad a la empresa y la empresa a la universidad, porque al final los egresados trabajan en empresas y las empresas son las que nos van a decir que necesitan esos empleados. Nosotros en nuestro modelo universitario creo que hemos trabajado mucho en conseguir esa cercanía, ¿no? Con un claustro mixto, claustro que sabe mucho del ámbito docente y claustro que sabe mucho del ámbito profesional. Cual es un reto que en mayor o menor medida vamos tratando de solucionar las universidades dentro de nuestra regulación que también tenemos y a veces nos ralentiza algunas decisiones. Y otra cosa en la que estoy de acuerdo es que necesitamos una formación suficientemente generalista para tener conocimiento razonable de todo lo que vamos a necesitar en nuestro futuro. Los grados se piensan para eso, o sea, los grados al final tienen que tener un ámbito general en el cual a ti te prepare para enfrentarte a problemas complejos, a retos, a decisiones. En esto el sistema educativo español, bueno, ha tratado de normalizar, pero luego, bueno, dentro de la normalización siempre hay derivadas que generan otras soluciones u otras situaciones, ¿no? Pero bueno, la teoría y el marco está ahí, pero está claro que todos tenemos que trabajar en conseguir que eso ocurra por el bien de la sociedad. O sea, es que al final lo que nos estamos jugando es una sociedad de un tipo o de otro tipo y eso hay que fabricarlo. Pero obviamente y está claro que la educación sí que es un motor del cambio y necesario para conseguir que las cosas en un futuro pues, puedan ser mejores, ¿no? Yo creo que en ese sentido, Marian, ya con esta última pregunta, dentro de tu ámbito de la innovación y que en el fondo tú estás pensando constantemente en cómo conseguir enfrentarnos a nuevos retos o incluso a problemas que hoy en día no sabemos ni siquiera que son problemas y que en un futuro llegarán, ¿cómo quieres terminar preguntando a Diego? Sí, en base a la empleabilidad me gustaría preguntarle ¿cuáles diría que son los perfiles más demandados en el sector en España y las oportunidades que se les plantean? Yo te puedo decir lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos son personas que tengan una muy buena base teórica, ¿vale? Porque hay que entender lo que haces.
¿no? Y aquí llamó la atención, sobre todo en el ámbito de inteligencia artificial, hay muchas veces, o muchos profesionales, incluso estudiantes, que le encanta programar, le encanta emplear librerías. Oye, ¿y qué hace esto por detrás? No lo sé. Yo lo que sé es que utiliza esta librería que está validada, ¿verdad? Pero ¿qué hace por detrás? ¿No? No es una excusa para no entender el algoritmo, la base del algoritmo es que esto está implementado, la gente usa esto, con lo cual estoy tranquilo. No, señor. Está implementado, genial, no lo tienes que implementar tú, pero oye, tú te tienes que esforzar en conocer cuáles son las bases de cómo funciona eso por debajo, por supuesto, porque estás aplicando a un problema real que afecta a personas reales. Entonces, por eso en nuestro caso buscamos seleccionar gente con muy buena base teórica, ¿no? Y el otro punto clave es proactividad, ¿no? Los científicos de datos de Mafre tienen un reto brutal encima de la mesa, siempre lo hablamos. Es que ellos realmente son mucho más que científicos de datos, son jefes de proyecto. Es decir, a un científico de datos de Mafre no se le dan una serie de datos ya cerrados y dice, bueno, pues haz el modelo y cuando acabes el modelo me llamas. Se les da un problema. Con lo cual, ellos primero tienen que entender el problema, tienen que hablar con los usuarios de negocio, tienen que ver qué es lo que esperan, lo tienen que documentar. Luego se tienen que ir a buscar los datos, encontrar los datos correctos, buscarlos. Luego tienen que hacer el modelo. Hacer un modelo es, yo diría, una parte más fácil de su trabajo, sin lugar a dudas. Luego tienen que buscar cómo ponerlo en producción, hablando con los equipos de tecnología. Luego tienen que buscar que se esté monitorizando correctamente, que dé retorno. Eso implica que tienes que ser una persona muy proactiva y con alta capacidad de organización. Es decir, al final, en nuestro caso, siempre que tengas esa base, podemos sacrificar pues, el que conozcas o no conozcas una herramienta. ¿Qué más me da? Nosotros utilizamos muchísimo Python, por ejemplo. ¿Y qué más me da que acabes de empezar hace poco en Python? Si tienes, por ejemplo, una formación técnica brutal y una iniciativa perfecta y conoces incluso ya tienes un cierto dominio del negocio, esto ya lo aprenderás. Tienes la base, lo que hablábamos antes. Tienes todo encima de la mesa para aprender esto. No te preocupes, que esto ya te lo enseñamos nosotros. Pero la proactividad es algo que no se puede enseñar o es más difícil de enseñar. O vienes con ella y es lo que hablábamos antes del problema en una hoja en blanco, ¿no? O sea, en realidad lo que se te da es quiero conseguir esto y la hoja en blanco. Y a partir de ahí, pues sabes que tienes que preguntar aquí, sabes que tienes que preguntar allá, sabes que necesitas datos, pero cada proyecto pues tiene su camino, ¿no? Y es ese camino el que tienes que dibujar, ¿no? Entonces, en resumen, solidez técnica y proactividad. Y luego, que no se me olvidaba saber trabajar en equipo. Es decir, al final, por muy bueno que seas, por ti mismo no vas a hacer nada. Casi nada, ¿no? O no vas a conseguir impactar tanto como con un equipo, ¿no? Hay que saber trabajar en un equipo, hay que saber reconocer tus puntos débiles, hay que saber también reconocer tus puntos fuertes para compartirlos con los demás. Es muy importante. Se pasan muchas horas en el trabajo, hay que disfrutar de esas horas, o sea, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero hay que estar a gusto, no puedes estar en el trabajo amargado, y es una de las cosas que tenemos que intentar. Resumiría con una buena base teórica, proactividad y soft skills que permitan que tu base teórica y tu proactividad sea compartida con todos los miembros del equipo de trabajo, ¿no? Pues hemos tenido la suerte de conversar hoy con Diego Bodas, responsable de analítica avanzada de datos de Mapfre. Hemos compartido también con Marian y Joaquín una excelente conversación donde todos hemos aprendido y además hemos descubierto diferentes aspectos del ámbito de la analítica de datos que no conocíamos. Agradecemos a todos los que habéis estado en el otro lado de la línea escuchándonos a través de Internet y espero que hayáis disfrutado y aprendido al igual que lo hemos hecho nosotros. Un saludo y gracias.